Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema que nos han pedido, interesantísimo, sobre los grupos LGTBIQ y más. Cuando analizamos el contexto del debate que hay internacional, este tema toma mucho realce en nuestra discusión. Así que no te pierdas este programa y mantente con nosotros. Cuando analizamos la historia del movimiento homosexual y la homosexualidad en el pasado, vemos que fue objeto de mucha persecución y de mucha intolerancia también. Hitler, en un caso en la Segunda Guerra Mundial, asesinaba a homosexuales, testigos de Jehová y otros tipos de manifestaciones religiosas, entre ellos, por supuesto, a los judíos. El señor Ernesto Che Guevara, que es usado como un símbolo en las marchas gay, creó, ideó, avaló y apoyó campos de concentración para el trabajo forzado también de homosexuales. La antigua Unión Soviética y todos los movimientos comunistas tuvieron en su tiempo la ideología de que la homosexualidad era el producto del sistema capitalista y era una raza inferior. Cuando vemos hoy que un homosexual está en una marcha reclamando derechos y usando este tipo de simbología de izquierda o de derecha, nos asombramos de ver cómo las cosas cambian de forma dramática. Estos grupos reclaman la igualdad, llamado para ellos la igualdad de género. Ellos reclaman que están siendo discriminados, pero la pregunta es, ¿están siendo discriminados? ¿Cuál es la opinión de los expertos respecto a esta orientación de estos grupos? ¿Es una psicopatología? ¿Es una conducta aprendida y forjada? ¿Nos están imponiendo una educación sexual totalmente desviada? ¿Es la homosexualidad la agenda no educativa, sino impositiva de grupos que quieren conquistar la sociedad con sus inclinaciones? ¿Enseñar a nuestros hijos en el planeta? Hoy estaremos oyendo estos comentarios. ¿Se nace homosexual? ¿Es una orientación psíquica fundamental? ¿Es una conducta o una orientación innata? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice la Biblia también? Sería interesante eso. El modelo homófilo es un modelo aceptado por la conciencia humana y por la familia. Contribuye en la construcción de la sociedad. Es la orientación y la conducta de estos grupos LGTBIQ una orientación aceptable. Está bueno este debate. Dejen sus comentarios y hagan sus preguntas al respecto. ¿Cuál es el planteamiento de la psicología? La aceptación que ha tenido esto en la ciencia. ¿Sabía usted que para el año 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría sacó de la lista de psicopatologías homosexualidad? ¿Sabía usted que en el año 1990 la OMS también sacó de la lista de la clasificación internacional de enfermedades y no la pone como una patología la homosexualidad? Por eso es que no es difícil en la psiquiatría moderna, contemporánea y en la psicología un planteamiento definitivo y de consenso científico, pero hay pensadores libres. Cuando uno hace este tipo de programas, las personas que tienen esta tendencia o esta inclinación o esta preferencia nos llaman homófobos, porque pretenden creer que los estamos atacando y la intención nuestra no es atacarlos. Nosotros creemos que son seres humanos que merecen dignidad, que merecen respeto, porque son seres humanos creados a la imagen del Creador. Y como seres humanos son objeto de derechos, por supuesto. Y ante la ley tenemos una igualdad a nivel social. El problema se presenta es cuando existe la autoconcepción, autodefinición, ¿cómo te planteas tú? Hay países que tú le llegas a decir a una persona transexual, transgénero,
o transvesti o una persona que es homosexual, tú lo llegas a llamar por el nombre del caballero del género masculino, y si él se autoconcibe como una mujer, te pueden demandar. Entonces esta es la sociedad que estamos viviendo. En Canadá un caballero se autodenominó, se autoconcibe como una niña. Es una niña en un cuerpo de un hombre de casi 60 años. Fue adoptada por una familia y la niña es... Si tú llegas a decir que él es un hombre que dejó una familia con hijos, tú puedes ir preso y te dicen que eres homofóbico. El problema es que el derecho humano de que alguien se autoconciba como lo que se autoconciba y su fantasía o en su autodeterminación, tienen el derecho de pensar lo que ellos quieran. El problema es cuando yo soy multado, soy demandado por no seguir la corriente de opinión de este tipo de clasificaciones o de conceptos personales. Hemos invitado para esta ocasión la doctora Karen Villacop, es una especialista, es psicóloga clínico y es una especialista en la psicología cognitiva conductual, en este tipo de modelo de terapia. Así que vamos a escuchar la participación espectacular de ella sobre este tema, sobre la orientación, cómo se forja una conducta homosexual, cuál es la opinión de ella. Bueno, la respuesta voy a darla a la luz de mi experiencia. Realmente en los últimos años, desde la psicología como ciencia, de pronto no han surgido muchos modelos que han pretendido explicar por qué esto ocurre. Pero bueno, sin embargo, algunos chicos, sobre todo algunos jóvenes, que se acercan con el fin de buscar una ayuda, con el fin de buscar una orientación, porque no se sienten cómodos sintiéndose atraídos por personas del mismo sexo, recurren a una atención profesional y dicen: yo quiero entender esto, yo quiero entender por qué me atraen las personas del mismo sexo. Entonces, teniendo en cuenta que van por voluntad propia, teniendo en cuenta que no se sienten cómodos y que ellos quieren explorar y descubrir qué ocurrió, podría responder a esta pregunta, y es a la luz de lo que yo misma he encontrado en mi ejercicio profesional y comenzar a revisar todos los factores que pudieron haber influido para ellos llegar a sacar la conclusión de esto es lo que me gusta o esto es lo que estoy sintiendo. Y he encontrado en la experiencia que no hay un único factor, no hay una única causa. Hay varios factores que confluyen para que esto pueda darse de esta manera. ¿Qué he encontrado? Por ejemplo, sobre todo lo he encontrado más en los varones, ¿sí? Creo que con los pocos casos que he atendido en mujeres ocurre lo mismo, pero he tenido con más experiencia con los varones. Y encuentro que estos desde pequeños muestran un temperamento sensible. La mayoría encuentro que un factor es el tipo de temperamento con el que nacen y que muchas veces es percibido por el padre, por la figura masculina, en el caso del hombre, del varón, que como algo que rechazan. Lo perciben como un niño débil, como un niño frágil, lo describen como alguien que no encaja y no va acorde a sus expectativas. Entonces, un niño con temperamento sensible, muchas veces es un niño artístico, muchas veces es un niño que va a tener unos intereses muy distintos a los de su padre, y el padre, al no percibirlo fuerte, al no percibirlo igual a sus demás amigos de esa edad, de pronto que tenga algunos intereses sobre actividades deportivas, sobre tipos de juegos que son un poco más bruscos, sino que este niño prefiere hacer otras actividades, el padre comienza a rechazar, el padre comienza a excluir, y ahí comienza a quedar un vacío, ahí comienza a quedar un faltante en cuanto a la identificación que requiere ese niño, esa identificación masculina, esa identificación con el padre, y entra la madre a cubrir. Entra la madre a proteger, entra la madre a cubrir, la madre siente que lo entiende, la madre siente que puede empezar a compensar todos esos vacíos que en el plano de la relación afectiva con el padre están quedando. La madre comienza a involucrarlo en muchas actividades propias de ella, la madre comienza a verlo, lo empieza a ver como una víctima, como pobrecito mi hijo. Ocurre en algunos casos con madres que son solteras. Ojo, no ocurre en todas las madres solteras, no es que todos los niños con madre soltera o que tengan una ausencia de figura paterna pasa esto, porque no es así. Es la forma como la madre se relaciona con el niño y entra a cubrirlo viéndolo en desventaja por no tener esa figura masculina. Entonces, este niño comienza
a tener esas carencias en su identificación masculina porque el padre se aisló, porque el padre se retiró, porque el padre mostró rechazo hacia su forma de ser, y muchas veces el padre comenzó a ponerle etiquetas al niño sobre su forma de comportarse. Y el niño empieza a tener un exceso en identificación femenina, o sea, ocurre una sobreidentificación femenina. Este niño va al colegio y este niño percibe que no encaja con los varones porque tampoco hay gustos similares, entonces vengan las niñas y las niñas lo acogen. Entonces vemos muchas veces esos niños que están en la hora del recreo y están rodeados de las niñas, se sienten cómodos con las niñas, aun cuando ellos se sienten como varones. Ellos saben que son varones y muchos dicen o cuentan que de niños les gustaban las niñas, que tenían alguna niña que les atraía. Sin embargo, en esa sobreidentificación femenina y se refuerza en el escenario escolar, comienzan a adoptar muchas cosas, muchas formas de pensar, muchos gustos, muchos patrones femeninos, ¿sí? Ahí el padre aumenta su preocupación y lo que hace es mirarlo de una forma que refuerza ese rechazo del género masculino, y se le suma que en el colegio, en esos ambientes de socialización, los niños también comienzan a excluirlo porque es un niño con un temperamento un poco sensible, porque es un niño que tiene unas preferencias distintas en cuanto a actividades, en cuanto a diversión, y porque está o permanece mucho tiempo con niñas, ¿sí? Es lo que he encontrado en la mayoría de los casos que he atendido. Ocurre casi siempre este mismo patrón. Luego este niño llega a la adolescencia, ya comienza a percibir que su padre, género masculino, lo rechaza, llega al colegio, ve que sus amiguitos, género masculino, no logra encajar, se refuerza el rechazo, se repite la historia, las niñas lo acogen, sigue ocurriendo esa sobreidentificación femenina. Y me ha llamado algo la atención que cuando llegan a la adolescencia empiezan a admirar a ciertos chicos, y estos chicos tienen una característica, es que sí tienden a ser chicos musculosos, fuertes, dominantes, o ejercer un tipo de liderazgo, ¿sí? Ellos comienzan a ver, a tener una admiración hacia estos varones, y en esa admiración comienza también a haber una confusión que los hace pensar o que los hace sentir que están atraídos por ellos. Entonces, en últimas, no veo esto como una enfermedad, lo veo más como unas necesidades unas necesidades en el chico que terminaron compensándose de forma inadecuada en el plano psicoafectivo, más específicamente en el plano de la identidad sexual. Oyendo a la doctora, a esta profesional en su interpretación y en su explicación magistral, nos lleva entonces a repetir la siguiente tesis o la siguiente idea. Como la homosexualidad no es una orientación psíquica fundamental, no a nuestro juicio, respetamos los que opinan diferente, pero no a nuestro juicio, entonces deben buscar ellos la manera de propagar esta cultura, de propagar su ideología, de propagar sus ideas, y lo tienen que hacer con marchas. Tienen que ideologizar a nuestros niños. Ese es el gran problema. Cuando se usan los planteles educativos para una educación sexual, que más que una educación sexual es una ideología que trata de imponer una teoría personal e individual como algo científico, o que la biología lo acepta como un hecho comprobado. Y ahí es donde está la polémica. Cuando los centros educativos en algunos países, por ejemplo, están enseñando lo que es el sexo anal a niños. Vi un video de Brasil que me impresionó, de un hombre acostado desnudo completamente, y una señora, una maestra explicándole a una niña cómo son las partes del cuerpo en esa imagen. Algo que me impactó mucho y que está en las redes. Eso me impactó mucho. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, es donde entramos en la polémica. Quiere decir que nos están modelando en los medios de comunicación. Es lamentable. Hay un modelaje, hay una publicidad, hay una exportación de ideas que, más que propuestas, que tienen derecho a expresar sus ideas y sus autoconcepciones y ser aceptados entre ellos con sus ideas. El problema es cuando el derecho individual afecta el derecho del colectivo. El problema es cuando el derecho de uno pisa los derechos o vulnera los derechos de los demás. Se tiene la teoría o la tesis que es un error
la reestructuración del pensamiento de un homosexual a una conducta heterosexual. Es decir, si una persona es homosexual, se ha dicho que es imposible que revierta la orientación. Y esto parte de la premisa equivocada de que es algo genético y que es una orientación psíquica innata. Pero si nosotros entendemos que es una conducta aprendida, forjada por muchas causas que lo determinan o que lo forjan, es revertible de tal manera, porque es un mito decir que es irreversible la homosexualidad. ¿Por qué es un mito? Porque como se dejó de ser heterosexual, por lógica, para ser homosexual, entonces por lógica funciona también la ecuación, funciona al revés, que se puede dejar de ser homosexual para ser heterosexual. Por supuesto, si dejaste de ser heterosexual para ser homosexual, entonces podrías dejar de ser homosexual para ser heterosexual. Igual implica para las lesbianas. Y ya terminando, quiero leer Romanos 1:26 que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, es decir, eran heterosexuales, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, se convirtieron en homosexuales, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Es decir, aquí encontramos entonces un amor homófilo. Luego dice, hechos vergonzosos, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Así que para mí ha sido un honor compartir con ustedes este tema. Sé que van a haber preguntas, este programa continuará. Hay muchos tópicos que vamos a desarrollar que nos han pedido en mensajes individuales. Termino con esto diciéndoles que no se pierda el próximo programa. Recuerden, mente, corazón y fe en Jesucristo.